Una vez más tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Claudio Rama, y cuando decimos doctor Claudio Rama estamos hablando de uno de los expertos en materia educativa del país, en pedagogía, en ciencias de la educación. Él también es economista de profesión, con varios posgrados, magísters, doctor en Derecho, y tiene un gran proyecto de transformación educativa colaborando con otros expertos por dentro de los equipos técnicos, digamos, que integran, en este caso el Partido Colorado, pero que eventualmente integrarían a la coalición de gobierno si reeditara ese gobierno. Dios nos libre y nos guarde que ocurra algo distinto. Esto ocurre por mi cuenta. Por otra parte, debo decir que hoy por hoy las encuestas no dan favorable, pero hay mucha agua para dejar correr bajo el puente. Hay propuestas que se irán dando la semana que viene, está el debate de por medio, está la campaña publicitaria que aún no largó fuertemente, un 10% creo yo de indecisos según las últimas encuestas, y es increíble que en el Uruguay aún tenga un perfil electoral tan grande, una persona que no sabe hablar, con una fuerza política que si lees las bases programáticas, como lo estamos viendo con el doctor, que él me está ayudando en este tema. Yo no sé cuántos están leyendo las bases programáticas de Frente Amplio, porque ahí está claramente formulado un plan directamente socialista para el Uruguay, muy enemistado con la propiedad privada y con el ejercicio de la propiedad privada, es decir, con la actividad privada de las empresas. Por ejemplo, en materia de agua, como lo tratamos en el día de ayer. Con el profesor estamos viendo y el doctor Claudio Rama, estamos viendo el modelo educativo del Uruguay que plantea la coalición de gobierno, un modelo abierto, democrático, ¿no? Es decir, que transversaliza a nivel nacional, un modelo también multimodal, digital, que rompa con esa endogamia ya crónica, con esas tragedias, como dice el doctor, que tenemos desde la UDELAR, y un modelo ideológico educativo con la incidencia muy fuerte de los sindicatos a través de ese cogobierno planteado desde los sindicatos conjuntamente con las autoridades de la educación. Bueno, la coalición no quiere eso, quiere autonomía educativa, quiere otro modelo y establecer los rangos, claramente los rangos de créditos universitarios que sean universales, así como también dotar de mayor calidad al cuerpo docente, es decir, la formación docente también que tenga un rango de alta calidad en los créditos a nivel universitario. ¿Cómo le va, doctor? Hice una introducción Muy un poco bien, larga, muy pero creo bien. que da el contexto más o menos, ¿no? Sí, indudablemente. No, el escenario de alguna forma del debate sobre las propuestas y los proyectos de cara a las próximas elecciones es un poco determinante para tomar las decisiones para la ciudadanía. Analizamos la semana pasada el capítulo correspondiente de la propuesta educativa, que básicamente está en el escenario de una segunda generación de transformaciones educativas, un segundo nivel, un segundo piso, una fase acelerada, adicional e innovadora. Y lo que corresponde analizar un poco en este contexto es otro de los capítulos del programa que refiere a los temas de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es Mm. lo que está planteando la coalición de gobierno en términos del próximo periodo en materia de ciencia y tecnología? Y es particularmente importante e interesante porque la gran batalla del futuro ya no solo es una batalla en la educación, sino que es una batalla en la innovación, es una batalla en la incorporación del conocimiento a las empresas, en la investigación y la innovación en el ámbito de las organizaciones, de las empresas y de toda la sociedad. El proyecto muy claramente plantea tres, cuatro ejes que vienen a resolver parte de los temas en discusión desde hace muchos años. ¿Y cuáles Desde son hace muchos años, ¿eh? cuáles son esos ejes? Digamos, el primero es que desde hace muchos años el Uruguay viene discutiendo con idas y venidas en relación a el ámbito institucional en el cual se impulsa la política pública en materia de ciencia y tecnología. Esto ha tenido tres modalidades. Una cosa que el Frente Amplio creó, que fue un gabinete de la innovación que respondía a una lógica de varios ministerios que tenían un representante en un gabinete. Mm. Esto llevó a muchas confusiones y muchas
solapamientos e imprecisiones, que inclusive derivó en un caso muy específico, el Gabinete de Innovación designó a una persona para encargarse y coordinar el programa, y el ministro de Economía, Ehrlich, planteó que no podía ser y obligó a que cada uno de los representantes de los diversos ministerios en este gabinete de la innovación, la ciencia y la tecnología renunciaran para designar él a la persona que efectivamente él quería. Y era un escenario de enfrentamiento con una persona que después tuvo un cargo como presidente de ANI, que era Fernando Brum. Ujú. Otro escenario que estuvo planteado es también el esquema de la asignación de la coordinación a nivel de presidencia, y eso Tabaré Vázquez también planteó, y el eje del área de ciencia y tecnología pasó a estar en la presidencia, con una enorme complejidad, porque la presidencia no es un organismo que tenga unidades ejecutoras Claro. adentro de sí mismo, Mm, y es un intento de trasladar. Y eso ha ido generando un ruido permanente, mm. y hoy incluso hay un grupo de gente, sobre todo el Frente Amplio, que ha ido planteando el tema de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, Pa- también un proyecto de hacer autonómico, como esa mirada que tienen de la autonomía de todo el ámbito de la ciencia y la tecnología, Ujú. como segundo esquema. Un primer esquema, Mm, decíamos, el tema de un ministerio, esa mm. visión casi soviética o cubana Claro. de ministerio, y después la otra, que es ese paradigma de la autonomía de la sociedad, de los ámbitos, siguiendo esa Claro. mirada de autonomía y cogobierno para transformar ese ámbito, órgano de financiamiento y de coordinación de la política en Mm, materia de ciencia y tecnología, a ese claro. espacio individual, autónomo y obviamente autarca. Ujú. Aquí el proyecto que se plantea resuelve parte de este tema, que es volver a plantear el tema de que el Ministerio de Educación y Cultura Ujú. se transforme en términos de su nombre, pero sobre todo de la función, y que se acabe el debate, Sí, conformándose como Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Se plantea, no es un nombre, no es un mero tema de cambio de nombre, es definitivamente en de Uruguay función. terminar un escenario donde la ciencia y la tecnología ha estado Mm, en varios ámbitos. sí. Esto lo hemos visto en la autonomía de la ANI en muchos casos, en el tema del rol del CONICIT en este escenario, y obviamente aquí se define un marco general Y de que la es, UTEC también, ¿no? bueno, la UTEC es una universidad, la UTEC no Ahora, está en esta materia, pero el esquema central, para sí. terminar, es que la discusión sobre el espacio institucional Mm, de la política de ciencia y tecnología pasa a ser el escenario de un ministerio que incorpora crecientemente mm. la función de ciencia y tecnología. Esta ya era inicialmente el primer ministerio de educación después de la democracia, Ajá. que transfirió las fiscalías, correcto, y que incorporó la fiscalía porque en la dictadura estaban en el ministerio, y que era un ministerio donde tenía un viceministerio o una subsecretaría de cultura, Mm, una de educación y una de ciencia y tecnología. Por lo mm, tanto, aquí lo que estamos encontrando es un ordenamiento en esta materia, es simplemente un ordenamiento normativo, pero lo que busca en mm. segunda instancia es potenciar el rol de la ANI, y Bien, busca potenciar en esa materia todo un conjunto de políticas que quisiéramos analizar luego, bien, sobre cómo se proyecta la bien. expansión de una concepción que no es burocrática, como vamos a ver, pero sí de ordenamiento institucional Mm, de la función de la política de innovación, ciencia y tecnología de la bien. República Oriental. Vamos a ese punto. Ahora, me interesa detenerme en esto por lo que usted dice, porque acá estamos viendo un ordenamiento institucional, considero yo, como corresponde.
¿Por qué? Porque hablar de ciencia y tecnología en estos términos es hablar de la educación, es educar en ciencia y tecnología como cuando educas en ciencias sociales, educas en humanidades, educas en ciencias exactas, es, digamos, el papel educativo que el Estado asume y que tiene como obligación, incluso constitucionalmente establecida. No Ahora, solo el educación, Ministerio de Educación es el organismo adecuado para eso y no ese caos institucional que ellos habían creado con esa especie de entes, no sé si desconcentrados desde el Poder Ejecutivo, de presidencia, como lo habían hecho con la Fiscalía General de la Nación, porque la Constitución no lo ampara eso. Es decir, la bueno, Constitución es clara en cuanto a que lo que establece en la organización y estructura del Poder Ejecutivo, del Legislativo y Judicial es lo que la Constitución dice. La bueno, Constitución no en este establece ese tipo caso, de gobernanzas. esto ha sido un poco resultado que durante este periodo Mm, el Ministerio de Educación y Cultura creó un ámbito de discusión, contrató varias consultorías sobre el tema ujú, del espacio de política pública en claro, ciencia y tecnología. Esto derivó en algunos talleres y publicaciones del análisis de la política y el marco institucional. Derivó como contraparte de contrastación, confrontación ujú, o opinión discrepante de equipos muy vinculados al frente, de que crearon un ámbito para contrastar y ahí proponían el ministerio. O mm, sea que esta propuesta que está emanada en este documento es una relativa conclusión de ujú, un debate que hubo durante estos años y que más que en estos años es un debate de los últimos 15 años, porque en el caso de la política al frente hubo varios bandazos. mm, Es interesante que durante el periodo anterior ya se había planteado en el proyecto de gobierno para el periodo del presidente Lacalle Pou la transformación del Ministerio de Educación en Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Sin claro, embargo, no se instrumentó un debate, una reflexión, unas mm, consultorías, un análisis que finalmente parecen concluir. Pero más allá de la ubicación normativa, mm, que es reforzar un ministerio, que ha sido una de las tendencias en mm, los últimos años, y esto aboga a un reforzamiento de la política pública a través del ministerio, obviamente con descentralización. Lo seguro. interesante es lo que plantea como políticas. Ujú, Y eso básicamente lo que está planteando es generar instrumentos para que las empresas utilicen el conocimiento y creen políticas para incentivo a la creación de conocimiento en las empresas. Hay aquí un escenario que de alguna forma es claro. La política en materia de ciencia y tecnología no es una política burocrática, ujú, es una política muy vinculada a que el financiamiento sea a través de exoneraciones impositivas para que las empresas inviertan. Aquí hay dos paradigmas. mm, Un paradigma estatalista, un paradigma donde el Estado financia y por lo tanto decide algunas cosas muy divertidas que hemos visto mm, en las denuncias en Argentina de lo que estaba haciendo el CONICET durante el periodo kirchnerista, que financiaban cosas que eran medio surreales, que increíble. era una que Adorni, el jefe de comunicación, Sí, leyó una vez que era el género de en las investigación sobre el género en las tiras cómicas de los superhéroes. ¿Correcto? O exacto, sea, investigación que no es exacto. científica, no puede Sí, estar financiada en ese ámbito científico. claro. Aquí lo que se está planteando por primera vez en serio es volver a una política de exoneraciones tributarias, de incentivos, de instrumentos que fomenten la innovación y lo focaliza en cuatro áreas centrales: en agrotecnología, Ujú, en biotecnología, en energías renovables y en economía circular. Obviamente que no debería limitarse, pero el mm, poner la lista implica claramente también una mirada mm, del escenario de donde el Uruguay tiene capacidades innovadoras. claro. Tiene capacidades innovadoras en energías renovables que hay que desarrollar.
hay en todos los temas del agro, cómo incorporamos la tecnología en el agro y Mm. cómo incorporamos todo el tema de biotecnología. De Que se alguna está forma, desarrollando mucho, doctor, eso que usted dice es muy cierto en cuanto a que plantea ahí cuatro ejes de prioridades, ¿no? En innovación para el Uruguay de acuerdo al potencial que tenemos y se lo ve claramente en el desarrollo de la biotecnología, la biología molecular en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, por ejemplo, en INAL, exactamente. en INAC, es decir, Pero hay, esto además tiene un paradigma que es que durante muchos años había una mirada cepalina tradicional que la innovación solo estaba en el sector industrial, cuando al final la industria se protegió por la vía arancelaria, fue un fracaso, la industrialización se fue al Asia y lo que se está planteando es el enorme potencial que tiene Uruguay en materia de agro y de sectores primarios, pero con el objetivo de incorporar más tecnología. Lo que estamos viendo en trazabilidad, lo que estamos viendo sí. en variaciones genéticas, lo que estamos viendo en una enorme cantidad de eh, productos en ganado agropecuarios. con crianza natural sin hormonización, sin químicos. Correcto. Hay Exacto. todo un área de reforzar Mm. la línea de agrotecnología y de biotecnología y también de energías renovables que muchas veces están en el campo. O sea Doctor, que ¿y no tenemos, apunta esto también eh, al valor agregado? Es decir, esa bueno, economía primarizada que le estamos dando un valor agregado, por ejemplo, la calidad de las carnes con la trazabilidad que usted dice, la calidad de determinados alimentos, el tema también de la investigación en lo que hace la tecnología nuclear, ¿no? Que tenemos en el Ministerio de Industria, si no me equivoco, está la Dirección Nacional de la Tecnología Nuclear, que no es para bombas nucleares, sí, sino que es también de ahí hay un control tema, hay un tema que a mí me llama mucho también la atención. La línea de investigación puede ser infinita. infinita. Se puede gastar sobre el estudio de los metales en los mares y en las superficies o en Plutón. En todo caso, Sí. hay un paradigma que plantea no que la investigación no tiene que tener la libertad del investigador, no, no. Aquí lo que se empieza a plantear es también una orientación de política pública de dónde la sociedad que tiene recursos escasos Mm, debería colocar. Y mm, me parece interesante que empiecen a listar, que mm, de alguna forma sí. se puede investigar todo, pero con recursos públicos más conviene hacer una mayor eficiencia en la utilización de recursos. O sea que lo que yo planteo, y en esa materia también hay un tema importante que se plantea en el capítulo, que es un plan nacional de becas Mm, para carreras científicas y tecnológicas impulsado por el ministerio. O sea, aquí tenemos un tema muy complejo sí. que es los estudiantes y muchos de los procesos de formación siguen muchas líneas y Mm, no hay todo lo que tiene que ver con STEM, que es las carreras de ciencia y tecnología, las carreras que tienen que ver con los componentes más vinculados a las ciencias duras, mm, que es cada vez más imprescindible. sí, Hoy sí. estamos viendo incluso con algunos datos en una reunión que teníamos por diversos motivos con la UDELAR y la preocupación que están teniendo porque los estudiantes no toman la beca, los instrumentos de política, inclusive de Mm, incentivo de la UTEC, tampoco se están utilizando. O sea, hay un tema de necesidad de becas mm, para aumentar, sobre todo para las carreras científicas y claro, tecnológicas, claro, claro. para que aumentar la cantidad de uruguayos que elijan estudiar y recibirse en dichas carreras, en un esquema de gratuidad, de pocos Mm, incentivos. Lo que está pasando es que la dominancia empieza a ser la carrera de periodismo, psicología, ciencias las sociales. carreras de derecho, las Mm, carreras de administración, sociología, ciencias políticas. correcto, Doctor, incluso medicina, pero mm, poner claramente en la política pública mm, que no necesariamente es el capítulo de investigación científica y de incentivo a la innovación en el mercado, ni de regulación del ámbito, sino que tiene que ver con incentivos para que más estudiantes claro. avancen en materia del desarrollo de la actividad
investigativa y de estudio, fundamentalmente, en en ciencia y las áreas tecnología. científicas y tecnológicas. Y Doctor, ¿me deja finalmente repasar estos plantea, puntos? para terminarte, el Sí, punto para no quedar, que es potenciar el rol de la ANI. La ANI es bien. un gran instrumento Mm, que se ha ido desarrollando. La ANI incluso es muy interesante porque el primero que crea la ANI es Jorge Valle porque mm, le asigna la rendición de cuentas de mm, la ley de su último año de gobierno, la recursos y la creación, y sobre esa es que posteriormente en el primer año de Tabaré Vázquez se aprueba la ANI, pero mm, originalmente la ANI ya era una propuesta del mm. gobierno de Jorge Valle en un contexto de crisis, en un Sí, sí. contexto de restricción económica, ya había hecho una asignación presupuestal importantísima para el arranque, antes que el marco normativo ANI se para. quiere decir Administración Nacional de Investigación e Innovación. No, Agencia Agencia Nacional Nacional de Innovación de e Investigación. Innovación e Investigación. Perfecto. La ANI es un aparato importante que es Mm, muy sí, determinante en Uruguay sí. para el financiamiento, sobre todo de un elemento que también se plantea en el documento correspondiente, que Ujú, tiene que ver con lo que es la innovación, incubación, aceleramiento, parques científicos y tecnológicos, claro, laboratorios abiertos. claro. La ANI tiene dos grandes brazos, entre muchos otros. Uno es todo el sistema de becas, otro es el sistema de incentivos a incubadoras, aceleradoras, y también es el ámbito que financia y contribuye al Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores es un ámbito adscrito a Mm, la Agencia Nacional de Investigación e bien, Innovación, ahí está. que reúne e incentiva. Yo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 que de alguna forma Bien, aporta y contribuye y apoya claro, a la tarea de investigación, cerca de 1.000 y pico de personas, que claro. son las que con regímenes muy exigentes de Ujú, producciones académicas, anuales, de revistas, de artículos, correcto, y evaluado mm, por pares, mm, con relativa equidad, de alguna forma se constituye una de las palancas importantes de las políticas de ciencia y tecnología de Uruguay. mucho potencial tiene la ANI. Para que la gente entienda lo que dijo el doctor, es la agencia que financia proyectos de investigación científica con un rango, digamos, en rigor científico, presentando un paper, presentando un trabajo de investigación científica con toda su metodología y a su vez evaluando la viabilidad o factibilidad de ese proyecto, de esa innovación. La potencialidad que tiene la ANI es realmente grande, ¿no? Es un instituto importante. Me quiero detener en esto como para ir cerrando la nota de hoy, doctor. Tiene que ver con lo que venimos conversando con ustedes desde siempre, porque este proyecto lo que está planteando es consagrar en los hechos de una nueva estructura de gobernanza y de unas nuevas políticas públicas de este gobierno, lo que usted viene explicando en un montón de aspectos. Por ejemplo, la transformación educativa, en este caso, obedece a una segunda fase que es una continuidad de la transformación, pero se le agrega la aceleración, acelerar el proceso de esa transformación. Por otro lado, romper con esa endogamia universitaria de la UDELAR que ha establecido un modelo más ideológico que de rango científico en todas las áreas del conocimiento, y ahí establecer también otro punto complementario que es la formación docente de calidad, porque evidentemente el país se desarrolla si desarrollamos profesionales con alta calificación en los conocimientos científicos de cada disciplina, de cada área, de cada carrera que elijan. Y hay otro Sí, tema que se plantea acá, según se deslizó de lo que usted iba explicando, que es esa confluencia entre lo privado y lo público, esa sinergia de la que hablamos también con ustedes, ¿se acuerda? Esa apertura de lo público a lo privado a lo público, en esa colaboración entre las empresas que puedan crear campus de investigación, que puedan desarrollar de pronto polos tecnológicos, que puedan desarrollar inclusive institutos de educación terciaria, que comulguen con las políticas del Estado, que el sí. Estado exonere y premie a empresas que favorezcan todo ese tipo de desarrollo. El eje central que se ha llamado el Triángulo de Sábato, que es el físico argentino Sábato, Y y que escritor, hace muchos años sí, aquel de famoso de sobre héroes y tumbas, sí, de tengo su un libro de él libro, fabuloso, se llama Tango y Clave, año 1963.
El espectacular. Sábato, que es un físico, durante las 60 Mm, planteó una mirada que ha sido muy interesante a nivel internacional, que es el triángulo de Sábato. El triángulo de Sábato es la regla dominante, determina cómo es la investigación, como una alianza entre el mercado, el Estado y la academia. Ese concepto del triángulo y la alianza de Sábato se ha ido profundizando y algunos actores han ido planteando las cuatro patas o las cinco hélices, incorporando la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y pero de alguna forma lo que plantea claramente es que la investigación no es una decisión meramente un investigador que investiga cualquier cosa, mm, ni es tampoco un escenario del Estado que impone recursos para que ella decide, claro, sino una alianza. La creación del conocimiento es una alianza entre el conocimiento, el Estado y el mercado. El mercado como que plantea cuáles son los problemas a resolver, el claro, Estado como un mecanismo de financiamiento y de apoyo y de incentivo, y la academia como el ámbito que ejecuta la investigación. claro. Esta es un marco teórico que ya viene probablemente de un hombre que en la década del 40, que Mm, fue el primero que formuló el concepto de la investigación científica, la administración esta americana, mm, con informe Bush, que fue en el año 45 en Estados Unidos. mm. Pero en todo caso, lo que estamos viendo Como, en como, el... como los estudios de Rostow, por ejemplo, cuando planteaba también esa sinergia de las políticas del Estado públicas con la demanda del mercado, pero a su vez con una visión regional, muy interesante el planteo de él, ¿no? La- Rostow eh, seguía un poco el modelo de las fuerzas regionales, lo que era exacto, la descentralización exacto. y Y el contexto regional de las los cadenas económicas. emporios o los polos de desarrollo, le llamaba Exacto, él, exacto, desde una tradición de la sociología francesa. No, exacto. en todo caso, esto es en ese mismo enfoque de la Mm, articulación entre los diversos actores mm, y la ciencia y la tecnología. Y en Uruguay ha fracasado la investigación muchas veces en mm, ciencia y tecnología porque remite o a una concepción burocrática del Estado o remite a una concepción meramente de los investigadores y no remite a la alianza con el mercado. claro, Bueno, eso alguna vez tuvo un escenario en cultura también de las exoneraciones tributarias, aquellas instituciones que mm, financian cultura, claro, el sponsoreo, el patrocinio, el mecenazgo, claro, y ahora está planteado en el ámbito mucho más claro la necesidad en ciencia y tecnología. O seguro. sea, fondos Perfecto. concursables para que la academia Mm, y al mismo tiempo el mercado, o sea, las empresas, generen alianzas para responder claro, problemas. Bueno, ese es el modelo que hoy están llevando adelante Estados Unidos hace muchos años, seguro. Sí, sí. China indudablemente también. Es como, Bueno, como una visión holística, ¿no? Es establecer esos vasos comunicantes y ver que hay un todo que tiene que tener su sinergia, ¿no? Su dinámica, con esos componentes que tienen que estar conjugándose todo el tiempo. y Doctor, las y claro, sinergias en este tema. claro, doctor, sabe que hablando con varios jóvenes, con varios, ¿eh? No con uno, con varios, ¿eh? Y jóvenes estudiosos de 23 años, 22, 24, muy hacia el lado del libertarismo y del liberalismo, que parece que hay como una especie, en las nuevas generaciones, los más jovencitos, parece que van para ese lado, y todos estos temas les interesan un montón, y han leído casi tanto como nosotros, porque le hablan de igual a igual, de grandes autores, desde el liberalismo clásico a la época, y estudiando el marxismo en profundidad también, concibiéndolo como su contrincante a conocer, y me decían, mirá, Rubén, hoy estamos ganando más los autodidactas en la era digital que los que están enganchados con el sistema educativo en el país, porque nos aburre, nos expulsa, es muy ideológico, es aburrido, desestimula. Queremos conocer en conocimiento. Cuando usted le empieza a hablar de estos temas de tecnología, de ciencia, de contexto, de conocimiento, bueno, ahí sí agarran un entusiasmo porque quieren conocer, quieren, y van Igual hay un aprendiendo por su riesgo cuenta. siempre de la formación muy fragmentada o parcelada. Es claro que además programadores y especialistas en informática no pueden estar tantos años, las carreras son muy largas, Es eso lo que hay plantean. bootcamps que son mucho más cortos. Pero bueno, en todo caso, esto es Pero para lo que le otro quiero decir tema. es que hay Lo que una demanda medimos ahí, es hay una demanda del mercado que está exigiendo esto sin que lo sepan. Están planteando que funcione más orgánicamente todo esto. exactamente. Sí, doctor, dígame, como No, cierre. Me no, que parece, bueno, esta es un poco una mirada de la síntesis de lo que en el capítulo claro, correspondiente es el capítulo 17 del programa
que plantea la coalición de gobierno, claro, que de alguna forma es coherente y consistente con una mirada integral, sistémica, claro. que incorpora la cultura, la educación, a la ciencia y la tecnología, que incorpora una mirada no desde el Estado, sino también desde el mercado, que Ujú, es una mirada en la cual también hay un escenario en el cual se plantean el incentivo a la mm, formación de los estudiantes y indudablemente sí, al rol de la investigación científica continuando lo que es la ANI como una claro. continuidad, pero al mismo tiempo innovando e incrementando el impacto de estas herramientas que han sido importantes para Uruguay, pero que necesitan ayornarse cada vez más. Buscando la eficiencia, ¿no? Una palabra clave acá, buscando la eficiencia. Hoy escuchaba Y a el un gran orden y orden, progreso, dirían los brasileros. hoy escuchaba a un gran director de voleibol, que fue director técnico de fútbol, argentino, pero que vive en Italia y salió campeón del mundo con la selección de Italia de voleibol. Una especie de sabio ya, ¿no? Porque es el pedagogo. Y él decía algo muy importante, decía, en el deporte como en todas las áreas de la vida, lo que procuramos los técnicos, más allá del bagaje cultural que traemos, del bagaje de conocimientos, es adaptarnos a esa realidad, ver los elementos que tenemos, porque lo que tenemos que ser es pragmáticos. Tenemos que lograr el resultado. Y ahí estamos hablando ya de la eficiencia, ¿no? Si se quiere el concepto de eficientismo, mire, le invento una terminología. Pero yo viendo esto que usted me dice de este plan de gobierno, ¿qué diferencia con el plan de gobierno de Frente Amplio? De esto nada, ¿no? Este país, este es un país que va hacia la modernidad, hacia el mundo como está planteado, ¿no? Que procura generar que capital humano, que los jóvenes se integren y con mucho gusto lo van a hacer, porque tienen una necesidad enorme de conocer, de desarrollarse en ciencia, tecnología, Y de en innovación. externalidades, de impulsar a través de la ciencia y la tecnología para la nación, Eh, no para unas miradas muy puntuales. Pero exacto. bueno, ya el tiempo se está Se nos terminando. va y nos queda poco tiempo antes del 24. Ahora vamos a atravesar el debate y si le parece, nos reencontramos post-debate, post-debate Viendo y lo que han planteado en los temas educativos los exacto, candidatos presidenciales. exacto, Perfecto. para analizar ese tema, si le parece. Muchísimas gracias, doctor. Que pase muy No, bien. gracias a ti y hasta la próxima. El Muchos doctor Claudio Rama conversando con nosotros, por supuesto, experto en estos temas en materia de educación. Vamos a una pausa y continuamos.